Bendiciones, queridos amigos, bienvenidas y bienvenidos una vez más a este momento tan especial de sana, de espiritual reflexión. Por supuesto, aquí en nuestro pan cotidiano. Tu amigo y servidor, Pastor Pedro Remigio Olivares, te da una cordial bienvenida y desea que la paz del cielo llene tu corazón. Mas si algún viento contrario perturbara tu alma, mas si alguna situación difícil y complicada estuviese angustiando tu corazón, Hoy, en el nombre de Jesús te invito a confiar en su gran amor. Quédate con nosotros. Padre Celestial, en este momento, Señor, imploramos tu presencia en nuestras vidas. Que tu Santo Espíritu llene nuestros corazones y edifique nuestras vidas a través de tu palabra. Gracias, Señor, por todo. Inmerecidamente lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bienvenidos, queridos amigos, y el día de hoy te presento Jesús se interesa por nuestros problemas y perplejidades. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. San Juan capítulo 2, versículo 9 y 10. La gozosa festividad de un casamiento judío era precedida por solemnes ceremonias religiosas, en preparación para su nueva relación. Los contrayentes debían realizar ciertos ritos de purificación y de confesión de sus pecados. La parte más interesante de la ceremonia tenía lugar por la noche, cuando el novio acudía al encuentro de la novia a fin de buscarla y llevarla a su hogar. En la casa de la novia, un grupo de huéspedes aguardaban la llegada del novio. Cuando éste se acercaba, se escuchaba la exclamación: «He aquí el novio, salid a recibirle». Entonces la novia, ataviada de blanco, con su frente circuida de flores, recibía al novio y, acompañada por los invitados, salían de la casa de su padre, iluminada por la luz de las antorchas. La festiva procesión, desplegando fausto y alegría con cánticos y música, se dirigía lentamente hasta la casa del novio, donde se ofrecía una fiesta para los invitados. Durante la fiesta se proporcionaban los mejores alimentos. Se utilizaba como bebida el vino sin fermentar. Era costumbre de ese tiempo prolongar la festividad matrimonial por varios días. En esta ocasión, antes de la culminación de la fiesta, descubrieron que las reservas de vino no habían sido suficientes. Cuando se solicitó más vino, la madre de Jesús, considerando que debía hacer algo para aliviar la embarazosa circunstancia, acudió a él y le dijo: «No tienen vino». La activa participación que tomó María en la festividad indicaba que ella no era solo una invitada, sino familiar de uno de los contrayentes. Como alguien que tiene autoridad, les dijo a los que servían: «Haced todo lo que os dijere». Jesús entonces les dijo: «Llenad estas tinajas de agua». Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: «Sacad ahora y llevadla al maestresala». Y se lo llevaron. La acción de Cristo en esta ocasión habría de ser recordada por todas las edades, para que se viese que Cristo no fracasa ni siquiera ante circunstancias tan inesperadas como la que se produjo en esta ocasión. Sin embargo, Él nunca obró un milagro en beneficio propio. Unos pocos días antes de este episodio, había rehusado convertir una piedra en pan, como le sugería Satanás para satisfacer su propia hambre. Manuscrito 126, año 1903. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: «Todo hombre sirve primeramente el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora». San Juan capítulo 2, versículo 9 y versículo 10. Padre Santo, gracias por las lecciones maravillosas, por la preocupación que compartes aún en detalles cuando algo nos falta. Señor, tú suples de una manera extraordinaria todo lo que hace falta físico, mental o espiritual. Por eso hoy pedimos que tus manos poderosas puedan
posarse, Señor, sobre nuestra vida y que nuestra vida pueda ser el resultado de tu victoria. Que pueda ser, oh Padre Santo, nuestra vida una vida real, realmente maravillosa. Gracias por todo, en el nombre de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. No lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima.